Queridos hermanos, nos encontramos en este medio maravilloso por el cual podemos acercarnos a todos ustedes, llegar hasta sus hogares con un mensaje de la palabra de Dios. Estamos desde la parroquia San Judas Tadeo del Santuario, con mucho amor, con mucho cariño, tratando de compartir con ustedes algunos temas, algunas reflexiones que nos permiten conocer más el amor de Dios, acercarnos más hacia Él y también, por supuesto, buscando evaluar nuestra vida cristiana, tratando de darle una mejor respuesta al Señor. Por eso los invito para que demos inicio pues a este programa. Sean todos bienvenidos, un cordial saludo muy especial de parte de los sacerdotes de esta parroquia San Judas Tadeo. Un saludo especial del Padre Manuel, Padre Juan Clímaco, y qué rico pues que sientan ustedes ese abrazo fraternal de los pastores de esta parroquia, quienes queremos pues siempre tratar de dar lo mejor a pesar de las limitaciones y a pesar de tantas cosas que se pueden presentar. Pero bueno, la idea es que aquí estamos con mucha alegría y pues nos alegra mucho poder nuevamente estar con ustedes en este programa Conociendo a Cristo. Vamos a escuchar un texto que está tomado de la primera epístola a los Corintios en el capítulo 12, versículo 2 en adelante. Es como el texto que nos va a ilustrar la reflexión de este día y con el cual pues queremos como acercarnos cada día más al conocimiento del Señor. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo, porque es un solo espíritu, y hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde quedaría el olfato? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Ahora bien, muchos son los miembros, mas uno el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no necesito. Más bien, los miembros del cuerpo que tenemos, por más débiles, son indispensables. Y a los que nos parecen los más débiles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. Así a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad, pues nuestras partes honestas no las necesitan. Dios ha formado el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte. Y así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, de diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles, o todos profetas, o todos maestros, todos con poder de milagros, todos con carismas de curaciones, hablan todas lenguas e interpretan todos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, mis queridos hermanos, este texto que es el que nos va a ilustrar la reflexión de este día, nos está hablando de la unidad de la iglesia en torno a ese cuerpo maravilloso que formamos todos, que es el cuerpo místico de Jesucristo nuestro Señor. Y así cada uno hacemos parte de esa pequeña parte del cuerpo de Cristo. Y por eso cuando uno sufre, sufrimos todos. Y la invitación en el día de hoy es a buscar esa unidad, esa funcionalidad y esa forma
que nos permita poder agradar muy bien no solamente la iglesia, sino agradar muy bien a Jesucristo, que ha venido a conformarnos, a regalarnos el poder de la gracia por medio de la fuerza del Espíritu Santo que hemos recibido todos. Un espíritu que nos congrega en la unidad, un espíritu que disipa todas las divisiones y que rompe todo ese tipo de cosas y que hoy nos permite a nosotros formar parte de este cuerpo místico de Jesucristo y sentirnos todos felices y alegres. Pues bien, entonces es así como vamos a retomar hoy aquellos puntos que el Santo Padre, el Papa Francisco, quiso dirigir a toda la comunidad de Roma, a la curia romana, en especial a todos los sacerdotes, a las religiosas, en este año consagrado a la vida religiosa. Qué bueno que hoy usted también se sienta llamado por el Señor a ser partícipe de esta gran misión de ser un evangelizador, a ser partícipe de esta iglesia, la cual debemos no dejarla como un cuerpo enfermo, sino como un cuerpo alegre, aliviado, gozoso en el Espíritu del Señor. Pues bien, los puntos que el Santo Padre ha propuesto son unos puntos que nos van a permitir descubrir las enfermedades de la iglesia, los problemas nuestros, las debilidades nuestras. Puede ser que no todos los puntos que el Papa menciona los tengamos nosotros, o puede ser que tengamos muchos más. La idea es que logremos reflexionarlos, logremos meditarlos, logremos tratar de hacerlos vida y busquemos corregir lo que hay que corregir y tratar de conservar lo bonito que hay. Es así entonces la parte fundamental en la que nosotros hoy estamos invitados y pues vamos a tener esta reflexión en estos siguientes puntos. Sean pues todos bienvenidos y qué rico que hoy ustedes hayan sacado este espacio para compartir y para aprender, porque también todos aprendemos un poco. Yo aprendo de ustedes, ustedes también aprenden algo de lo que les podamos transmitir y qué rico que mejor sea a la luz del magisterio de la iglesia hoy esta reflexión que nos da su santidad Francisco. Bueno, mis queridos hermanos, entonces, como les estaba diciendo a todos ustedes, vamos a compartir o a reflexionar esas palabras o esas enfermedades, así las llama su santidad Papa Francisco, y vamos a tenerlas muy en cuenta para que a la luz de estas palabras pues descubramos cuál es tu enfermedad, cuál es mi enfermedad, cuál es la enfermedad de la iglesia. Y si verdaderamente esa hace parte de nuestra enfermedad o si tenemos algo otras diferentes, pues qué rico que a la luz de estas mismas podamos tratar de descubrirlas. Porque el Santo Padre eso es lo primero que dice. El día en que usted quiera ser sanado de una enfermedad, debe entonces reconocerla. Una vez que yo reconozco mi enfermedad, podré entonces sanarme de ella. Primera enfermedad, dice el Papa, que tiene la iglesia. Y acuérdese que la iglesia no es el Papa. La iglesia no es el obispo ni es el párroco. La iglesia eres tú y yo. La iglesia somos todos nosotros. Entonces el Papa no se está refiriendo únicamente aquí a los obispos o los sacerdotes, porque no faltará quien diga, oiga, pues les van a dar madera a los sacerdotes y les van a... No, el tema es para todos nosotros. Todos somos la iglesia del Señor. ¿Cuál es la primera enfermedad mencionada por el Santo Padre? El Papa dice que la primera enfermedad que tenemos en la iglesia es la enfermedad de sentirse inmortal, inmune, indispensable. Y por eso la invitación que el Santo Padre dice es autoevaluarnos, autocriticarnos. Usted y yo estamos invitados a hacer eso, a hacer un examen permanente de conciencia y a darnos cuenta que debemos actualizarnos, que debemos evaluarnos, que debemos autocriticarnos, que debemos darnos cuenta qué es lo que nos hace falta para ir mejorando. Dice el Papa, porque una iglesia que no se autocritica, que no se evalúa, que no se actualice, dice él, es un cuerpo enfermo. Y ese cuerpo enfermo entonces está indicando que está mal y que necesitamos ponernos las pilas. El Papa coloca varios ejemplos.
para ilustrar esta iglesia que se siente enferma, o digámoslo así, la primera enfermedad de la iglesia. El Papa coloca, por ejemplo, el mal del rico del evangelio insensato que pensaba vivir eternamente. Hay gente que piensa que es eterna y hay gente que cree que nunca se va a morir, o que nunca va a sufrir, o que nunca va a tener problemas. Eso le sucede mucho a veces a los pelados, a los jóvenes, a los muchachos, que piensan que la vida es simplemente un vaivén y un deporte y algo así como pasémosla bueno y ya y listo. Y se acabó el compromiso y se acabó la responsabilidad y nada de esas cosas. Comamos y bebamos que mañana moriremos y la vida es así, muy fácil. Pero el Papa está diciendo no, tenemos que ponerle pilas. Porque es que tenemos que darnos cuenta que no somos eternos aquí. Y que no podemos ser, y que no somos inmortales. Que aquí morimos. Y hay que morir para poder vivir. Eso lo escuchamos no solamente en los evangelios, también en algunos cantos. Papa dice que para poder ilustrar mejor y entender mejor este mensaje, basta que peguemos una miradita a los cementerios. Dice el Papa, vaya a un cementerio y empieces a mirar por bóvedas y empieces a preguntar por familias y cuántos seres que se creían allá intocables, inmovibles, que se creían eternos, dueños de todo, allá están los huesitos, allá se están pudriendo, allá se están descomponiendo, gente que se sentía inmortal. Y esto es no solamente para los que están en el cementerio, también puede ser para ti, o puede ser para mí, o puede ser para familiares o amigos nuestros que se creen intocables, que no se les puede corregir, que no se les puede orientar, que no se les puede decir nada, porque no, a mí no me toca y conmigo no es, soy intocable. Y entonces esto es lo que dice el Papa, porque es que hay muchos hombres y hay muchas mujeres en el mundo de hoy que se sienten amos, superiores y dueños de todo. Y entonces esa es una enfermedad y es un grave peligro porque hay mucha gente que así se siente. Hágame el favor y se abren para los lados que aquí voy yo. Hágame el favor y me hacen calle de honor. Hágame el favor y me aplauden. Permiso, quítese de ahí. Aquí el que mando soy yo y yo soy el de todo. Gente que se cree todo y que lo único que pretenden es buscar su propia imagen. Eso se llama en el mundo moderno narcisismo. Que solamente aparezca yo, desaparezca usted, que solamente aparezca mi imagen, que aparezca mi rostro, que aparezca lo que yo hago. Y entonces vamos cayendo como en esa gran debilidad. Esa entonces es la primera enfermedad que menciona el Santo Padre. Segunda enfermedad, el Papa habla del martalismo. El martalismo significa o quiere decir los que viene de Marta. Acuérdense de ese pasaje evangélico donde está Marta y María. Y Marta es esa mujer que está dedicada al trabajo, a las actividades, y María es esa mujer que está sentada a los pies del Maestro escuchándolo. El Santo Padre dice que la enfermedad es la excesiva laboriosidad. Mucho trabajo, enfrascados en el trabajo, mucho que hacer, mucha actividad, muchas cosas para realizar y estamos dejando de lado la mejor parte. Esto sucede mucho entre nosotros, por tanto trabajo, por tanto activismo, por tantas actividades, entonces descuidamos la mejor parte. Descuidamos la vida de oración en familia, descuidamos la oración personal, se nos olvida ir a la celebración de la Eucaristía los domingos. ¿Dónde estuviste que no fuiste a misa el domingo? Ah, no, me fui para el Coliseo a un partido de fútbol, o estaba por allá en una caminata, o estaba en otras actividades. Y entonces ese viaje de actividades, ese tipo de funcionalismo, de laboriosidades, nos van a nosotros enfermando de tal forma que no tenemos espacio para Dios. Y entonces Jesús nos muestra claro que Él llamó a los discípulos al descanso. Vayan ustedes a un lugar apartado o a una finca o en fin y descansen. El descanso es una obligación, es necesario. Porque entonces una persona que no descansa es la parte de un cuerpo que está enfermo.
Y después, como no descansa, entonces está estresado, se deja cargar de cansancio, de estrés, de un montón de cosas, y lo que hace es afectar a los demás. Porque una persona cansada o que no descansa bien, lo que hace es eso, reaccionar mal, de atacar al otro, contestarle al otro, explotan, son explosivos, son agresivos, y todo eso precisamente por no poder descansar. Entonces el tiempo de reposo es muy necesario después de que uno ha hecho una tarea. Y ese descanso es para mí como sacerdote, para usted como padre de familia, para usted como joven, para usted como niño, para usted como profesional. Una vez que usted haya cumplido con su tarea, con su misión, es necesario el descanso y es una obligación. Así no vamos a ser un cuerpo enfermo. Entonces, esto también nos puede acompañar si algún día quieren leerse en el libro del Eclesiastés, allá en el capítulo 3, versículo 1, nos va a decir, hay tiempo para cada cosa, hay tiempo para cada momento, momento para estudiar, momento para trabajar, momento para ver televisión, momento para descansar, momento para la oración, hay un momento para cada cosa. A veces somos muy desordenados o a veces un poco indisciplinados y nos vamos a los extremos. Aprendiendo a coordinar bien, aprendiendo a aprovechar muy bien el espacio y los tiempos, podemos entonces darle a cada cosa su lugar. Tercera enfermedad nos dice el Santo Padre, la petrificación. Esa petrificación es mental y espiritual. ¿A qué se refiere el Santo Padre cuando habla de petrificación? Se está refiriendo a la dureza de cerviz, a la dureza de corazón. A veces somos duros de corazón. Somos duros de cerviz. Y entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto nos va a llevar a recorrer un camino donde vamos perdiendo la serenidad interior, donde vamos perdiendo la paz y donde lo único que vamos haciendo es convertirnos en máquinas funcionarias. A veces somos como máquinas. Vamos, venimos, corremos, actuamos, etcétera, pero se nos va olvidando la parte sensible, se nos van olvidando las relaciones humanas. Y eso hace una máquina, va, viene, trabaja, viene, va y viene, va y viene y listo. Recarga, come. Hay personas así, se van a trabajar, vienen, comen, se acuestan, vuelven y salen, se les olvida las relaciones humanas. Hay padres de familia que se les olvida que tienen esposa, que tienen hijos. Y se madrugan al trabajo y funcionan todo el día y bolean asadón o lo que sea. Después llegan a la casa, comen y pum, a la cama y hasta luego. No más. Se les olvida que tienen unos hijos, que hay que dialogar con ellos, que hay que preguntarles cómo les fue, que a ver las tareas o que a ver qué fue lo que hicieron, o a la esposa, cómo fue su día, qué actividades tuvo, en fin. Yo sé que no todos, pero hay algunos que les pasa eso. Entonces nos vamos convirtiendo en esas máquinas, se va perdiendo la sensibilidad humana y se va convirtiendo un corazón incapaz para amar. Por eso, mis queridos hermanos, pongámosle pilas a esto y pidámosle al Señor que nos dé un corazón de carne sensible y que podamos tener unas hermosas y bonitas relaciones con todos aquellos que son nuestros hermanos. Bueno, mis queridos hermanos, entonces continuamos con esta meditación. Ya llevamos 3 que son, ustedes me van a colaborar recordándolas. Tenemos la enfermedad de una iglesia inmóvil, de una iglesia que se siente eterna, de una iglesia que se siente inmortal. La segunda dijimos el martirismo, que viene de Marta, y la tercera, la petrificación, que es la dureza de corazón. La cuarta, el Papa dice que una cuarta enfermedad es la planificación excesiva y el funcionalismo. El Santo Padre habla sobre todo a aquella persona que es evangelizadora, al apóstol, al sacerdote. Y no solamente eso, también a toda persona que está dirigiéndose hacia alguien, sea un profesional, un docente, un abogado, en fin, alguien. Y es que el problema está en que muchas veces planeamos demasiado bien, preparamos demasiado bien,
organizamos una cantidad de actividades, todas muy bien, pero resulta que queremos, digámoslo así, digámoslo así, como manipular de alguna manera, por decirlo así, la acción del Espíritu Santo. Queremos encerrar, pilotar el Espíritu Santo, privar la libertad con la que Él actúa. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no siempre, nosotros no podemos confiar únicamente en lo que sabemos. Hay mucha gente intelectual y hoy hay una competencia académica impresionante y hoy son títulos y todo ese tipo de cosas, y grados y posgrados y en fin. Y eso está muy bien, la exigencia del mundo, hay que hacerlo. Pero cuando nosotros nos dirigamos hacia alguien preparando una actividad, siempre debemos contar con la luz del Espíritu Santo. No podemos enfrascar el Espíritu Santo a esto. Es que esto fue lo que yo preparé y así tiene que ser. Este es el esquema que yo hice y entonces así va a ser. A ver, hay que preparar muy bien. Hay que organizar muy bien las cosas. Hay que planear muy bien. Pero dentro de ese programa, dentro de esa planeación, dentro de eso que voy a exponer, hay que dejarle el espacio al Espíritu Santo para que sea Él quien actúe, quien ilumine. Acuérdense de esa expresión tan bella que dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces yo hago mi parte, lo que a mí me corresponde, y dejarle la otra parte al Espíritu Santo, que es quien ilumina, quien es el que guía el caminar de la iglesia. Entonces, esta es una actitud que debemos nosotros tratar de manejar con mucha... tratar de no regular y domesticar el Espíritu Santo. Es que yo quiero que las cosas se hagan así como... No, también hay que darle como la oportunidad y dejar al Espíritu Santo actuar. Acuérdense de un texto por allá que dice muy lindo que el Espíritu Santo sopla donde quiere y hace lo que quiere. Entonces, esto es una invitación muy especial para que nos abramos a la acción del Espíritu Santo. A mí en algunos casos me ha sucedido. Preparo una reflexión o una homilía para la Santa Misa y a veces voy con esa homilía y resulta que cuando estoy allá empezando la Eucaristía, de acuerdo al público, se me ocurre otra homilía, ya llevo dos y cuando me voy a leer el Evangelio resulto haciendo una tercera. ¿Eso qué significa? Que el Espíritu Santo es el que está actuando, me desbarata esos planes y me pone en otros. Esto no quiere decir entonces que seamos irresponsables y no preparemos. Hay que preparar, pero hay que dejar que el Espíritu Santo actúe y sople donde quiere. Quinta enfermedad, el Alzheimer espiritual. ¿Qué significa Alzheimer? Significa la pérdida de la memoria. Y hay mucha gente que ha perdido la memoria, no por ancianos o por enfermos. Se va perdiendo la memoria, se va perdiendo el olvido de la historia de la salvación, el olvido del amor primero. Pregúntese, ¿no más bastaría que miráramos cuando tú hiciste la primera comunión? ¿Cómo lo hiciste de hermoso o de hermosa? ¿Cómo te colocaste un vestido lindo? ¿Te preparaste muy bien? Y todo bien bonito, con la confesión y recibiste por primera vez a Jesús y con ese amor, con ese fervor, con ese cariño. Y hoy pregúntate, ¿dónde has perdido tu fe? ¿Quién te arrebató lo más precioso? Porque hoy ya tú no eres el mismo, tú no eres la misma. Ya no somos lo mismo. Ya no amamos con ese fervor, con ese cariño, con esa ternura. Ya no estamos tan limpios de corazón para salir a recibir al Señor. A veces incluso hasta en pecado lo recibimos. Y entonces se nos va perdiendo el amor primero. Y el Papa dice, necesitamos nuevamente volver otra vez al amor primero, recuperar la memoria y recordar lo pasado, recordar las cosas lindas, recordar el trabajo y el esfuerzo de nuestros mayores. Eso no lo podemos perder, que porque el mundo es moderno, que porque las cosas van cambiando, que porque hoy las cosas son diferentes, entonces vamos dejando en el olvido y atrás el esfuerzo de aquellos abuelos, de aquellas personas mayores, a quienes les agradecemos todo lo que hoy estamos disfrutando muchos de nosotros.
Entonces no podemos perder la memoria, hay que recuperarla, recordando un pasado no doloroso, ni un pasado para sufrir, sino para mirar las cosas bonitas, las bases fundamentales de donde venimos y afianzarnos más y poder continuar adelante buscando dar siempre una respuesta generosa. Hay personas que solamente dependen en el hoy y dependen de caprichos, de pasiones, de manías, de idolatrías, y ahí vivimos. ¿Cuántos jóvenes no buscan identificarse con Jesús? ¿Cuántos jóvenes no buscan identificarse con esa procedencia familiar tan bonita? Hoy a veces muchos de ellos buscan identificarse con esos ídolos que van apareciendo modernos. Y entonces es ahí donde se va perdiendo como la falta de identidad y empezamos a tener otro tipo de cosas. A veces esos comportamientos, a veces esas maneras de vestir, esas maneras de presentar nuestro cuerpo, todo ese tipo de cosas que colocamos en el rostro, muchas veces no son ni siquiera por moda, son simplemente porque nos falta seguridad, no tenemos la base. Y cuando uno no tiene seguridad en sí mismo, pues entonces tiene que asegurarse en un piercing, en un arete, en el pelo largo, en un pantalón desmechado, en fin, y eso para uno le da seguridad. Es muy importante que entendamos esto, porque a veces atacamos a los niños o a los jóvenes, porque se visten ahí con pantalones de cualquier manera, o que porque el uno se puso el arete, o que porque el otro tiene pelo largo, y los criticamos. A veces no es eso. Esos muchachos son buenos y son seguramente jóvenes, muy santos. El único problema es que no tienen una base y que no tienen dónde asegurarse bien. Y la única seguridad de ellos es eso, es lo que tienen, no hay más. Entonces a veces estas cosas hay que mirarlas con mucho cuidado. Lo importante es que usted y yo vamos a apostarle entonces a recuperar la memoria, a tener identidad, a recuperar esas bases fundamentales de donde venimos, de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestra iglesia, y aportarle así a una sociedad que también anda enferma, que anda mal, y poderle aportar aquellos valores y aquellos sobre todo valores cristianos que han ido desmejorando en la vida. Sexto, la rivalidad y la vanagloria. Dice el Papa, esta es una de las enfermedades también muy peligrosas. Y puede ser que ustedes o puede ser que yo las tengamos. El caso es que la invitación es a examinarlas. Y entonces viene lo que se llama el mundo de la apariencia. Mira, hay que el color del vestido, la posición en la que nos encontramos, la casa mía, los zapatos míos, el collar mío, o el reloj mío, o mi cadena. Entonces esto que yo tengo es mejor que lo suyo, esta camiseta es más bonita que la suya, o esta blusa que me conseguí es mejor que la otra, o este vestido de baño, y empezamos como ese tipo de rivalidad y de vanagloria. Y entonces va apareciendo la imagen, el color, y hoy se presenta mucho eso en las instituciones, cuando nos van decorando y aparecen esas insignias de honor. Y entonces uno ve, por ejemplo, al muchachito, porque es el primero en el grupo, le ponen la banderita. Ese reconocimiento está bien. Y hay que reconocer los talentos, y hay que reconocer las capacidades, y hay que reconocerle a la gente lo que es. Eso es verdad. Pero a veces nos centramos más en esas insignias. Y uno descubre que el peladito, los primeros 8 días que tiene la banderita puesta, entonces le está resaltando a todos los otros 45, mire, yo soy mejor que ustedes. Mire, yo soy tal cosa porque vea mi honor, vea mi bandera, vea mi decoración, vea etcétera. Uno debe sentir feliz y alegría porque con sus esfuerzos se logró un diploma. O le dieron alguna placa, eso está bien, pero que mi vida no se centre en una placa, que mi vida no se quede ahí en un reconocimiento que me hicieron. Yo tengo que seguir. Y eso no me daría pie a mí para desmeritar y descalificar a la otra persona. Al contrario, cada día, entre más voy creciendo y más voy aprendiendo, más me van reconociendo, debería ser más humilde para abrazar a mis hermanos y ayudarlos también a ellos a salir adelante. Entonces, San Pablo nos va diciendo esto con respecto a la rivalidad y a la vanagloria. No pierdas el objetivo de tu vida. Porque el objetivo de tu vida no puede ser simplemente lo que ya dijimos, insignias o decoraciones. La idea, dice San Pablo, es no obréis por vanidad
o por ostentación. Dice él, no os encerréis en vuestros propios intereses, porque a veces esto nos lleva a ser hombres falsos, a ser personas místicas, de un falso quietismo. Y esto es muy peligroso. San Pablo dice, porque nos vamos convirtiendo más bien en enemigos de la cruz de Cristo. La gloria está en la vergüenza y solo pensamos en las cosas de la tierra. Esto le sucede solamente a aquella persona que busca aplausos, vanagloria y rivalidad. Todo ese tipo de personas que se van creciendo demasiado y que de pronto algunos tienen hasta cargos muy relevantes, muy importantes en la comunidad, les pasa eso. Se van como soplando de tal manera que se convierten incluso en enemigos de la cruz de Cristo. A veces se va rechazando la vida espiritual y religiosa, después de que era un hombre de bien, una mujer de bien, y ahora porque ya tiene un cargo se sopló y entonces es como indiferente, como quien dice, no necesito a Dios, a mí eso poco me interesa, y si voy por un protocolo, por un compromiso social. O también puede ser que nos pase que la gloria es la vergüenza, a mí eso me da vergüenza, yo andar detrás de una procesión, qué pena, yo ir a confesarme, eso no es para mí que soy un preparado o académico, y yo ir a esa Eucaristía, pues qué cuentos, yo hago mi oración personal. Entonces muy peligroso para ti que eres profesional, para ti que tienes un cargo de relevancia y de importancia en la comunidad, o quizás para mí como sacerdote. O al final simplemente terminamos pensando en las cosas de la tierra. Es lo de aquí nomás y por eso nos preocupamos, construyamos, tratemos de conseguir como sea, no nos importan los medios y así sigamos adelante. Lo importante es la vanagloria y los aplausos que el mundo me pueda dar. Llevamos entonces 6 enfermedades mencionadas por el Santo Papa. Digamos una séptima, la falta de coordinación. La falta de coordinación nos lleva a nosotros a mostrar que se ha ido enfermando el cuerpo y que se va perdiendo la comunión entre sí. Y cuando se pierde la comunión, entonces se pierde la funcionalidad y se va perdiendo la templanza. Y esto es muy peligroso porque terminaríamos siendo como una orquesta que no suena a nada, lo único que hace es ruido. Hay gente que no hace sino ruido en su vida. Hay gente que no produce sino bulla. Y no más. Y nosotros debemos de ir a lo esencial, y hay que producir, pero hay que producir que se noten cosas importantes y valiosas. Pero hay gente que si no es un espaviento, no son sino gritos. Y entonces uno sabe que allí va Julanito por los gritos. Uno sabe que allí entró, llegó alguien por los espavientos que hace, porque no es sino eso. Y a veces va una vida como vacía, una vida sin compromiso. Por eso el texto que leíamos al inicio nos habla de la unidad del cuerpo. Y entonces dice el pie al brazo, ¿no te necesito? Claro que te necesito, es que me hace falta. Cualquier miembro, por pequeñito que sea de nuestro cuerpo, nos hace falta. Uno dice, no, yo prefiero ser sordo que ciego. Pero es que todo me hace falta. Yo necesito ver, yo necesito escuchar, yo necesito hablar, yo necesito caminar, yo necesito mover las manos. Todo lo necesitamos. Es más, nos preocupa cuando se nos parte una uña o nos descomponemos un dedito y eso nos duele. Cualquier órgano, por insignificante, por pequeño que sea, nos hace falta. Y por eso se habla de esa unidad del cuerpo, de esa necesidad de coordinar y de coordinar las actividades en la iglesia, de coordinar las actividades en la casa, en la familia. Porque el papá haciendo una cosa, la mamá haciendo otra, los hijos haciendo otra, y no coordinan lo que van a hacer, no coordinan el evento, no coordinan la fiesta, o no coordinan la salida que van a hacer, entonces simplemente lo que vamos a mostrar allí es un desorden, una indisciplina. Y esto también va mucho en la casa, cuando el papá y la mamá toman alguna autoridad sobre los hijos, o toman alguna decisión. Hay que coordinar esa decisión y hay que coordinarla porque si no el papá dice una cosa y la mamá dice otra y el muchacho se pone sin saber a quién hacerle caso. Porque si le hace caso al papá, la mamá dice que no, y la mamá que sí o el papá que no. Entonces eso se vuelve, hay que coordinar las decisiones que se toman. Y hay que coordinar la manera de vivir y la manera de actuar y los programas y todo lo que se va a hacer para que haya una gran coordinación y podamos todos caminar en el mismo ritmo. Esto no solamente a nivel familiar, sino que debe ser a nivel comunitario y a nivel eclesial.
La iglesia por eso es una institución jerárquica que coordina y todo lo que se hace aquí se hace por allá y en cualquier pueblo y en cualquier parroquia del mundo. Y se hace lo mismo, porque la idea es esa, coordinar todo lo que se hace para la gloria de Dios y para la felicidad nuestra. Una octava enfermedad, dice el Santo Padre, es la esquizofrenia existencial, la doble vida, fruto de la hipocresía, fruto de la mediocridad y fruto de un vacío espiritual. Y lo más tremendo es que dice el Papa, y que a veces vamos llevando una vida en la que ni siquiera los grados y los títulos logran satisfacer. Hay un vacío existencial tan grande en el ser humano y una pérdida de valores y de principios cristianos que trata uno de taparlos con títulos académicos y con todo ese tipo de cosas, pero que en el fondo sigue llevando uno la insatisfacción y el vacío. Y todas estas cosas es simplemente cuando usted y yo nos vamos olvidando de la misión, de la responsabilidad, de la tarea por cumplir, cuando vamos cambiando nuestra misión por otras cosas y sobre todo cuando se trata de asuntos burocráticos, cuando el afán de tener, el afán de conseguir, vamos descuidando los hijos. ¿Cuántos hijos viven solos en la casa porque la mamá está emberriondada trabajando que necesita plata, el papá también? Es que todos necesitamos plata y nos hace falta. Pero no podemos desconectarnos y dejar y descuidar la misión y la responsabilidad. Si usted es una madre, pues no olvide su responsabilidad y su tarea como mamá, aunque esté trabajando. Usted como papá no olvide su responsabilidad como padre, aunque esté trabajando. Porque a veces pensamos que trabaje y trabaje y trabaje y uno va descuidando su misión. O yo como sacerdote, usted como religiosa, vamos descuidando la misión para la que el Señor nos ha encomendado y entonces vamos descuidando el trabajo pastoral, vamos descuidando el trabajo con los grupos, vamos descuidando la vida de oración porque estamos dedicados al negocio y a buscar a ver cómo negociamos, cómo conseguimos plata y cómo nos vamos financiando y toda esa cosa. Y eso es muy peligroso porque entonces vamos perdiendo el objetivo y la misión que el Señor colocó en nuestras manos. Entonces, simplemente vamos cayendo en una vida oculta, disoluta. Disoluta quiere decir, entréguese a la diversión, entréguese al vicio y viva la vida y váyase ahí yendo y diviértase y recréese y pásela bueno y bueno, y esperemos a ver qué pasa. Esa es una de las otras enfermedades que estamos invitados a reflexionar. Una novena enfermedad. La novena enfermedad que nos dice el Papa es el mal de la cháchara y la murmuración y el cotilleo. Ay, imagínense. Imagínense cómo dice el Papa, la persona que se va convirtiendo en sembradora de cizaña. El Papa la equipara a Satanás. Siembre cizaña, siembre división, siembre discordia. Hay personas que viven en eso y les encanta, son felices. Buscando cómo poner a pelear el vecino, buscando cómo poner a pelear los hijos, buscando cómo pelear a los otros, a los hermanos. Sembradores de cizaña. Y el Papa dice una cosa muy tremenda. Dice que esta persona que habla tanto, que habla cháchara, murmuración, dice, es un homicida a sangre fría. Es un homicida a sangre fría. Es decir, como matar sin anestesia. Y esto es peligroso porque es que la habladuría, el cotilleo, la murmuración, eso es muy peligroso. Y eso le hace mucho daño a los demás. El Papa lo utiliza así. Dice, es la enfermedad de los bellacos. Es la enfermedad de los bellacos que no tienen valor para hablar de frente. La persona que no es capaz de hablar de frente, que tiene que ir a esconderse por allá y darle la espalda a uno para ponerse a criticarlo, rajar de uno, a murmurar. Esa es una persona bellaca que le falta valor para enfrentar las cosas, para ser sincero. Y más bien se van, como decimos por ahí, a ruñir por detrás. Filipenses 2:14 nos dice, hacedlo todo sin murmuraciones y sin discusiones. Guardémonos, dice el Papa Francisco, del terrorismo de la habladuría. Guardémonos de ese terrorismo, porque a veces pensamos que el terrorismo lo hace la guerrilla, lo hacen los paramilitares, los grupos al margen de la ley. Nosotros también lo hacemos cuando murmuramos y cuando hablamos mal de los demás.
Tomemos conciencia entonces, mis queridos hermanos, que necesitamos descubrir nuestra enfermedad para poder ser sanados. Son muchas más las enfermedades que el Papa Francisco ha querido mencionar en esta reflexión, pero bueno, hemos mencionado 9, el Papa habla de unas 15 enfermedades, nos quedan faltando unas 6 enfermedades y muchas más que seguramente luego las podemos ir meditando, las podemos ir reflexionando. A todos ustedes muchísimas gracias por su atención prestada, por este ratico que han invertido en su vida para Dios. Acuérdese que invertir en el conocimiento, invertir en Dios, invertir en la oración, siempre es una ganancia. Dios nunca se deja ganar en generosidad y hoy usted y yo hemos recibido una bendición muy especial del Señor, porque cada día más nos vamos acercando a Él en el conocimiento de su palabra y en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Que el Señor los bendiga, los guarde y los acompañe siempre. Y acuérdense, aquí está siempre tu amigo, servidor, compañero y seguramente también desde lo espiritual en todo lo que más les pueda colaborar y les pueda ayudar. Dios los guarde a todos y la Madre del Cielo, nuestra Reina, la Santísima Virgen María, los custodie con su manto, los guarde en su amor y nos permita a ustedes y yo poder vivir en una profunda comunión con el Señor. Recordemos las palabras que Él nos dice: sin mí nada podéis hacer. Se les quiere mucho y un abrazo para todos, y aquí en la parroquia San Judas Tadeo siempre estaremos con los brazos abiertos para atenderlos de la mejor manera y brindarles siempre el amor de Dios y lo mejor de nosotros. Dios los guarde y los bendiga.